La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Pocas cosas suenan más a este país que el término Inca, los Incas, el Incanato y su extensión que sería el Tahuantinsuyo. Pero realmente creo que son pero muy pocas las personas que saben ¿qué significa realmente el término Inca? Y es que he visto numerosos TikToks, Reels, videos cortos que tratan de definir el término Inca y muchas veces estas definiciones suelen tener hasta puntos antojadizos o algunas cosas que intentan resaltar ciertas virtudes que bueno, a la luz de las investigaciones parece que no son tan ciertas. Es por eso que el día de hoy, con una bibliografía pero muy reciente, vamos a intentar definir qué cosa significa el término Inca y sobre todo lo más importante, tratar de ir descartando las otras definiciones de acuerdo a lo que te voy a mostrar en este video, como ya sabes, con bibliografía académica de editoriales especializadas y con investigadores clase A1. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato con más caipacha bigotes y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote qué es realmente un Inca. Primero lo primero, la bibliografía que vamos a usar en este video proviene de un libro que publicó el Instituto Francés de Estudios Andinos llamado Palabras Clave de la Sociedad y la Cultura Incas de César Itier. Por si no lo sabes, César Itier es probablemente uno de los más grandes conocedores del idioma quechua y ha trabajado estos tipos de investigaciones ya por mucho tiempo. Este libro es recientemente de este año, se ha publicado hace unos 3 meses desde que está la fecha de este video y contiene una cantidad de información gigantesca intentando definir cosas muy complejas como Ayllu, Inca, Ushnu, etc. De verdad te lo recomiendo y bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar sobre la definición de Inca. Y es que nuestros primeros acercamientos nos remontan a la academia o al colegio, en la que nos dicen lo siguiente: el Inca era una etnia. Otros casos nos dicen que el Inca es un rey, eso todavía está más volado que la patada. Por otro lado nos dicen que el Inca era un noble, y en otros casos un poco más prudentes te dicen que era el soberano. Y es que según César Itier, estas versiones son tendenciosas y tienden a estar buscando un significado que realmente no obedece tanto a la realidad sino a una intención, ya sea reivindicadora o de hacerlo parecer algo que realmente no es, como vamos a ver en un momento. Y es que este término, el término Inca, curiosamente es uno de los términos que sobreviven a la conquista, que sobreviven a la llegada de los españoles y se va resemantizando con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que sus significados van a ir variando a medida que el paso del tiempo después del Tahuantinsuyo al dominio hispano comienza a hacerse cada vez más fuerte y más evidente. Y es que en algunos casos un poco más exagerados se dice que el término Inca pudo haberse hecho referencia a un principio mágico regenerativo de abundancia y que el Inca significaba esto. Esto en palabras de César Itier, que sí son un poco duras, dicen que es una definición que nace con el investigador Cerrón Palomino, pero que realmente no tiene ningún sustento histórico para poderse comprobar. Así que vamos a ir descartando esta primera versión idílica del Inca como significado de un creador de abundancia y distribución. Uno de los primeros usos del término Inca dentro de lo que se narran las crónicas viene a cargo de Diego de Trujillo, quien recuerda ya muy tardíamente, en 1578, que cuando fue el encuentro en Cajamarca entre Pizarro y Atahualpa, una de las cosas que se soltó, o mejor dicho, que se dijo cuando ya se produjo el choque, fue el término Jo-Inga. Y es que al parecer tradujeron la parte de Jo como algo así como hágase así. Lo que sí se olvidaron de traducir fue el término Inca o Inga y tuvieron que irle dando algunas acepciones que ya vamos a ver en un momento. Y es que para los conquistadores españoles, al no poder tener una traducción exacta del término Inca, decidieron darle el significado más relevante, o al menos más familiar para ellos. El Inca es un rey. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque el Inca, voy adelantando, no es un rey. Los españoles le dan esta definición o le hacen este acercamiento debido a qué cosa? A que al ver la posición de un soberano en la punta de lo que es la pirámide social dijeron, bueno, él debe ser el rey, el Inca es un rey, pero realmente no se examinó toda la complejidad de lo que implicaba ser un Inca. Y es que esta era también una forma medio ambivalente de decirle soberano a este personaje como Atahualpa. Itier tiene una hipótesis un tanto interesante que te dice de por qué entonces no le llamaron directamente rey a Atahualpa,
y es porque llamarle rey significaría darle una legitimidad de igualdad frente al emperador. Y eso definitivamente no se iba a hacer, ya que significaría darle una importancia muy peligrosa a un personaje que aún se estaba aún por desarrollar y con su gran extensión de territorio aún por explotar. Y es que, como vamos a ir viendo, el Inca no es exactamente una persona. Se hace referencia a incas como plural, como un grupo, vamos a llamarlo muy entre comillas como una especie de grupo de cualidades especiales frente a la sociedad que lo va a rodear, y que simplemente el término inca, para hacer referencia al soberano, al Zapa Inca, es un término diferenciador del resto que también son considerados incas. Así es como podemos decir de que el término el Inca es un término de creación netamente hispana. No existió aparentemente antes de la llegada de los europeos. En 1536 se van haciendo algunas observaciones interesantes, ya que se les comienza a llamar incas a los orejones. Por si no recuerdas, los orejones son aquellos militares de posición muy especial dentro del Tahuantinsuyo, que eran una especie de grupo muy cercano al soberano. Y es que incluso dentro de los relatos de la época se hace una analogía a los orejones, o sea, estos guerreros especializados con los caballeros medievales, como si fuera una suerte de orden de caballería andina. Y bueno, por si no sabes por qué le dicen orejones, le dicen de esta forma por la deformidad que había en sus lóbulos, producto de sus marcas distintivas como guerreros especiales. En una carta de 1781 se les suele llamar a los orejones como caballeros incas, una casta de caballería que está compuesta, escúchame muy bien acá, como solo por hombres. No hay incas mujeres, no hay incas niños. El término se reduce exclusivamente a hombres adultos. Un detalle no menos interesante es que este término inca demoró un poco en aplicarse a lo que va a ser el soberano, ya que se dice que en un inicio incluso a Atahualpa no se le decía inca como tal, sino el cacique Atahualpa. Esto lo podemos encontrar en los relatos de las fuentes primarias y el investigador César Itier lo desarrolla mucho mejor en su libro. Otra persona que nos da luces acerca de lo que puede significar el término inca es nada más ni nada menos que el cronista Huamán Poma de Ayala, ya que él menciona de que los españoles, cuando hicieron el proceso de conquista, se hicieron llamar a sí mismos incas. Y esto era de alguna forma darse un tanto de legitimidad, ya que, como te dije, los incas hacían referencia a un grupo guerrero conquistador, un rol que estaban adoptando los españoles en este proceso. Y aquí viene una revelación muy interesante que da a entender por qué se habla de los incas como una especie de grupo guerrero compuesto solo por hombres, no por mujeres, no por niños, y es el caso de Garcilaso. Y es que, si te recordarás, Garcilaso provenía de una especie de élite nobleza por parte de madre, una élite indígena, pero que no le reconocían su título de inca. Y esto es por las razones que te estoy exponiendo acá, basadas en el libro de Itier, porque este cargo no se hereda. El inca no es exactamente una herencia, o mejor dicho, no es una herencia, y menos aún de línea materna. Entonces, Merlín, ¿cómo se hace este proceso para que después se crea que los incas son una suerte de linaje? Pues la respuesta está en tratar de que el imaginario andino encaje en el imaginario occidental. Dijeron, bueno, si el inca es un rey, significa que tiene linaje, que tiene nobleza. Por lo tanto, es un cargo hereditario, o se puede heredar al menos el título de nobleza. Aquí se empieza a desvirtuar totalmente el término, al querer hacer asemejar al inca con un rey europeo, o al menos con las dinámicas de una monarquía europea. Y aquí es donde comienzan a renegar varias personas diciendo de que no, realmente eso no es un inca, eso simplemente es una pantomima de lo que realmente sería un inca. Huamán Poma es una de las principales personas que va a estar renegando de esta forma de hacer la transición hereditaria, y no por una suerte de méritos como sí se hacía antes de la llegada de los españoles. Y es que, como vamos a ver posteriormente, se comienza a llevar el título de inca, claro, durante la época del virreinato también como tal, pero esto no era de esa forma, no se hacía de forma hereditaria, sino que esta es una invención netamente hispana. Hasta aquí, por ejemplo, ya vamos descartando algunas cosas. No es evidentemente un ser sagrado, no es tampoco una nobleza, ya que he escuchado mucho esto del inca como noble, ya que los incas como tal, como un grupo guerrero, no tienen mujeres y niños dentro de lo que es su aparato social cohesionado, algo que sí pasa, por ejemplo, en las noblezas europeas, en la que mujeres y niños pertenecían a este grupo. En
evidentemente tampoco es un rey, como ya las razones que te las he expuesto hace un rato. Y es que Itier podría definirlo como lo siguiente, como una especie de hermandad militar o grupo militar que se diferencia de otros grupos sociales del Tahuantinsuyo, pero que también cumplen funciones, ya que no eran militares dedicados 100% a la guerra, porque también tenían labores agrícolas y ganaderas, solamente que en el caso de esta especie de grupo especializado también tenían labores militares de conquistas. Estos eran los incas. Por otro lado, también se decía que era una etnia, algo que también Itier descarta, ya que el término inca podía ser tomado incluso por otras personas asimiladas a este núcleo cusqueño que podían provenir de otras regiones y que también llevaban el mismo título. Si se quiere decir, sería una especie de productores armados. Es un poquito confuso y yo sé que esta vez es un poquito pinchaglobos, pero bueno, el libro de Itier lo menciona de esa forma. Finalmente, Merlín, y entonces de este grupo de incas, ¿cómo se diferencia al que está arriba? O sea, al representante. Esto sí ya lo hemos llamado anteriormente, o lo hemos conocido en otros momentos como el Sapa Inca. Y es que según una traducción directa de Itier, el Sapa Inca sería algo así como, traducido al castellano, el separado sin igual. O sea, una persona diferenciada del resto que cumple con una suerte de función de representante. Pero nuevamente hay que entender representante en el contexto que se está planteando dentro de esta orden militar que también cumple funciones de un ciudadano común y corriente de la época del Tahuantinsuyo, solamente que está tremendamente militarizado. Y es que no confundir esto de el separado sin igual con la idea de un rey o un príncipe, porque estas definiciones evidentemente son ya muy, pero muy tardías. Y bueno, ¿te gustó esta definición? ¿Te pinchó un poquito el globo? Te invito a que revises el libro de César Itier que está dentro del Instituto Francés de Estudios Andinos. Es un libro muy pero muy interesante y que de hecho voy a hacer más contenido a partir de este libro. Suscríbete al canal, comparte el video y ya sabes, activa la campanita y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.